Bueno, normalmente, cuando abrimos una enciclopedia moderna o hacemos una búsqueda rápida, tenemos esta expectativa absoluta de precisión. Sí, totalmente. Buscamos datos empíricos. O sea, si buscamos un rinoceronte, por ejemplo, vemos su foto, el nombre en latín, un mapita exacto de su hábitat. Claro, su dieta detallada, su comportamiento, todo está en su sitio. Exacto. Todo es una clasificación nítida, perfecta y, a ver, nos proporciona esa sensación de control absoluto sobre el mundo natural. Es que a la humanidad le fascina que las cosas sean medibles. Queremos que cada criatura descanse plácidamente en su caja taxonómica. Ya, pero luego damos un paso atrás, nos sumergimos en los textos históricos para preparar esta inmersión de hoy y de repente esa precisión salta por los aires. Vaya que sí salta. De la forma más espectacular posible, además. Es que, de verdad, nos encontramos mirando a una criatura que hoy asociamos directamente con el pasillo de juguetes infantiles o con fiestas de cumpleaños. Purpurina, arcoíris, todo muy cookie. Todo monísimo, sí. Pero que durante siglos, fíjate, fue un hecho biológico indiscutible y, francamente, un monstruo aterrador. Un monstruo letal, de hecho. Para este análisis a fondo hemos volcado sobre la mesa una pila inmensa de fuentes. Tenemos tratados de zoología de la antigua Grecia, crónicas de exploradores medievales. Registros navales de la dinastía Ming. Sí, y tomos médicos del siglo XVII, hasta ensayos sociológicos modernos sobre la cultura pop. Es una locura. Es un volumen de documentación abrumador, sobre todo para un animal que técnicamente no existe. Claro, Hablamos de una verdadera pesadilla para cualquier biólogo moderno. es pastel. Destrozarlo un poco, ¿sí? Porque al cruzar toda esta información descubrimos que la verdadera historia incluye fraudes farmacéuticos internacionales, propaganda política. Errores de traducción catastróficos. Exacto, una zoología absolutamente defectuosa y una evolución cultural asombrosa. Y, a ver, lo que resulta verdaderamente revelador aquí, desde un punto de vista analítico, es que la mente humana está diseñada biológicamente para encontrar patrones. Nuestro cerebro odia el vacío, ¿no? Totalmente. Odia el vacío de información. Y a veces la solución para llenar ese hueco es inventar animales enteros a partir de fragmentos inconexos. Historias que llegaban desde tierras lejanas, me imagino. Eso es. El unicornio no nació como un cuento de hadas. Nació como un intento muy serio de hacer ciencia con datos tremendamente incompletos. Pues para entender la mecánica de este error histórico milenario, creo que tenemos que ir a la evidencia visual más antigua. Me parece bien. Porque la zoología antigua era, en muchos sentidos, un gigantesco juego del teléfono escacharrado. Si retrocedemos, digamos, a los años alrededor del 2000, antes de Cristo. A la civilización del Valle del Indo. Exacto. Allí encontramos una imagen recurrente. En sus sellos de este atita aparece una criatura con un cuerpo que recuerda más a un toro corpulento que a un caballo. Sí, un animal bastante robusto. Y exhibe un solo cuerno curvo que se proyecta hacia adelante y luego hacia arriba. Y claro, la primera reacción lógica de cualquier persona hoy en día, al ver un sello plano, es asumir que es un perfil. O sea, pensar que el artista dibujó un toro de lado y un cuerno tapa al otro. Exactamente, una simple cuestión de perspectiva bidimensional. ¿Ya? Pero los arqueólogos modernos han desmontado esa teoría geométrica y, fíjate qué curioso, lo han hecho gracias a los juguetes. Es un detalle fascinante. En esa misma región se han desenterrado pequeñas figuras de terracota, juguetes infantiles, que muestran claramente a la criatura modelada en 3 dimensiones. Con un único cuerno central. No hay lugar a dudas. Eso es. Además, cuando los artesanos querían representar toros convencionales de perfil, se aseguraban de tallar ambos cuernos para evitar confusiones. Así que la intención era deliberada. Sí, representaba probablemente el emblema de algún clan poderoso o de una élite de mercaderes. Pero bueno, la civilización del Valle del Indo colapsó y esta iconografía se perdió. Hasta que llegamos a un punto de inflexión crítico, ¿verdad? La antigüedad clásica. Aquí es donde la historia se vuelve realmente desconcertante. O sea, siempre asociamos a los griegos con la mitología fantástica. Pegaso, el Minotauro, la Hidra. Claro, monstruos épicos. Pero, sorprendentemente, los griegos no metieron al unicornio en sus libros de mitología. Lo catalogaron en sus manuales de historia natural. Y esa es una distinción fundamental.
Autores griegos, como el médico Cretesias, escribían sobre el unicornio con la misma rigurosidad clínica con la que describirían a un elefante. O a un camello, claro. Exacto. Cretesias, en su tratado sobre la India, lo describió como un asno salvaje. Decía que era nativo de la India, extremadamente veloz y con un cuerno en la frente de 1,5 codos de largo. Unos 70 centímetros, si no me equivoco. Más o menos, sí. Y aportó un nivel de detalle físico que asombra. Afirmaba que la base del cuerno era blanca, el medio era negro y la punta era de un rojo intenso. Madre mía, ¿nada de caballos blancos inmaculados? Para nada. De hecho, leyendo las fuentes, me hizo gracia que Ctesias añadía que la carne de este animal era tan amarga que resultaba incomestible. Es que le daban un barniz de realidad brutal. Y luego llega Plinio el Viejo, y la descripción muta hacia algo digno de una pesadilla. Uf, lo de Plinio Estela. Describe a una bestia a la que llama monoceros. Dice que tiene cabeza de ciervo, pies de elefante, cola de jabalí, el cuerpo de un caballo. Una quimera, en toda regla. Y dice que emite un bramido profundo y espeluznante, rematado por un gigantesco cuerno negro en el centro de la frente. Bueno, todo esto cobra sentido si analizamos el papel que jugaba la geografía en la mente antigua. ¿En qué sentido? A ver, Crestias no viajó a la India. Él obtuvo su información viviendo en la corte de Persia, probablemente escuchando relatos de viajeros y viendo relieves de animales en Persépolis. O sea, un teléfono escacharrado de manual. Totalmente. Para un ciudadano griego, la India o Etiopía eran los confines absolutos del universo conocido. Eran reinos con un calor tan abrasador que la gente literalmente asumía que las leyes de la biología funcionaban de otra manera allí. Claro, pensaban que bajo ese sol podían hacer cualquier cosa. Eso es. Escuchaban historias fragmentadas de rinocerontes y de antílopes oryx que a lo mejor se veían de perfil en el desierto y sus mentes fusionaban todo en una superbestia perfectamente plausible. Vale. Comprendo la confusión anatómica por culpa de la distancia. Pero lo que me resulta más difícil de justificar son las historias sobre su comportamiento. Ah, ahí la cosa se pone interesante. Porque, por ejemplo, tenemos al viajero griego del siglo VI, Cosmas Endicopleustes. Sí, Cosmas. Este hombre visita Etiopía, ve unas estatuas de bronce en un palacio y regresa afirmando que el unicornio es súper ágil. Y dice que si se ve acorralado por cazadores al borde de un precipicio, salta al vacío, da una voltereta en el aire, aterriza clavando su cuerno en el suelo para absorber el impacto y sale ileso. Es una imagen casi de dibujos animados, ¿verdad? Totalmente. O sea, a ver, es como si hoy en día aceptáramos que existen alienígenas solo porque un influencer excéntrico afirma haberlos visto en un viaje. ¿Por qué la élite intelectual se creía esto, sin exigir pruebas? Pues fíjate, la respuesta reside en cómo se construía la autoridad en la antigüedad. Hoy dependemos del método científico, ¿no? Verificación empírica, revisión por pares, Claro, necesitas datos. en el testimonio del viajero y en el peso de la tradición escrita. Si un erudito respetado volvía de los márgenes del mundo y contaba algo, se convertía en un axioma empírico. O sea que cuestionar a Cosmas habría significado cuestionar toda la estructura del conocimiento de la época. Exactamente. Hasta que, bueno, un explorador logra cruzar esos límites geográficos y sufre una colisión brutal con la realidad. Madre mía, la decepción de Marco Polo. Es uno de mis momentos favoritos de la literatura histórica. Es que es buenísimo. Marco Polo viaja por Asia en el siglo XIII, esperando encontrarse por fin con la majestuosa, grácil y purísima bestia blanca de la que toda Europa hablaba. Y en su lugar, se topa de bruces con algo muy, muy distinto. En sus diarios escribe, y cito casi literal, son feos, brutos a la vista. Sí, no se guardó nada. Detalla que tienen el tamaño de un elefante, pelo ralo como de búfalo, una cabeza desproporcionada que parece de jabalí, y que su pasatiempo favorito es revolcarse en el barro. Una imagen nada celestial. Y concluye diciendo que no se parecen en absolutamente nada a lo que se cuenta en Europa. Estaba observando a un rinoceronte asiático, clarísimamente. Claro. Y la psicología detrás de este momento es clave, porque Marco Polo no pensó, «Anda, he descubierto una especie nueva». No. Su mente ya tenía una cajita mental etiquetada como bestia asiática de un solo cuerno. Así que su cerebro forzó al rinoceronte, feo y fangoso, a entrar en la caja del unicornio. Es alucinante. Y esto nos lleva a una transición increíble en nuestra inmersión.
Porque, a ver, si el animal real era un bicho cubierto de barro, ¿cómo se produjo ese salto hacia la elegancia mística? Fue un lavado de imagen espectacular. Literal. O sea, es como si el unicornio hubiera protagonizado el mayor caso de catfishing de la historia. A Europa le dieron gato por liebre a nivel continental. Totalmente. Se vendió una imagen perfecta de algo que en realidad pesaba 2 toneladas. Y el mecanismo para este blanqueo de imagen fue una mezcla de alegoría religiosa y mercado negro. Una combinación peligrosísima. Esta transformación tiene un origen claro en un texto de la antigüedad tardía llamado Physiologus. El texto fundacional de los bestiarios medievales. Eso es. Este libro introdujo un giro narrativo muy específico. Afirmaba que el unicornio era tan rápido y salvaje que ningún cazador podía atraparlo por la fuerza. Su única vulnerabilidad era una doncella virgen. La famosa trampa de la doncella. Exacto. Si el unicornio veía a una joven pura en el bosque, perdía su ferocidad, se acercaba, ponía la cabeza en su regazo y se quedaba dormido. Y ahí es cuando lo emboscaban. Y claro, la Iglesia vio esta narrativa y dijo, esto es nuestro. Lo adoptaron como la metáfora suprema de la encarnación. El unicornio feroz era Cristo y la doncella era la Virgen María. Y es asombroso ver cómo mentes brillantísimas asimilaron este mito como un hecho biológico. O sea, en los cuadernos de Leonardo da Vinci hay anotaciones donde reflexiona sobre cómo el unicornio carece de autocontrol. Da Vinci escribía en serio sobre esto, sí. Decía que, cegado por el amor a las doncellas hermosas, el animal olvidaba su estado salvaje y simplemente se rendía a la trampa humana. Y ese concepto de sumisión voluntaria quedó grabado en el arte del Renacimiento. El mejor ejemplo son los tapices de la caza del unicornio del año 1500, que están en los claustros de Nueva York. Son impresionantes esos tapices. Muestran a nobles persiguiendo al animal, usando a la doncella como cebo. Pero el detalle clave está en el último tapiz. El unicornio aparece resucitado, cautivo dentro de un cerco y atado a un árbol de granado. Y exhibe unas manchas rojas en el pelaje que la gente moderna siempre piensa que es sangre. Claro, parece que está herido, pero no. Los historiadores del arte coinciden en que es jugo de granada, goteando del árbol, un símbolo antiguo de fertilidad y resurrección. Pero detrás de toda esta iconografía sagrada tan bonita, se escondía un negocio multimillonario. El famoso alicornio. Exacto, el cuerno en sí. La nobleza estaba convencida de que el cuerno físico poseía propiedades químicas inigualables. Era la panacea definitiva. Las enciclopedias médicas decían que el alicornio molido curaba la epilepsia, la peste y, lo más importante para los reyes, detectaba y neutralizaba cualquier veneno letal. Y el miedo al envenenamiento en las cortes era tan bestia que pagaban su peso en oro por un trozo. Oro literal. Se fabricaban tronos y vajillas enteras que decían ser de alicornio, aunque muchas veces era marfil de morsa. Pero el premio gordo eran los cuernos enteros, esas piezas largas, rectas, con unas estrías espirales que parecían mágicas. Ya, pero en realidad la economía internacional que sostenía esta ilusión dependía de las rutas comerciales del Ártico. Claro, porque esos colmillos majestuosos eran, sin excepción, colmillos de narval. Un cetáceo. Es que es fuertísimo. Extraídos en el Atlántico Norte y vendidos por comerciantes nórdicos que guardaban el secreto con muchísimo celo. No querían que el precio se hundiera en Europa. Menudo monopolio tenían montado. Y el engaño funcionó a la perfección, hasta que un médico danés llamado Ole Worm decidió aplicar un mínimo de método empírico. Ole Worm les arruinó el negocio en 1638. Literalmente. Dio una conferencia pública donde diseccionó un cráneo de narval traído de Groenlandia y demostró, sin dejar lugar a dudas, que las maravillas farmacéuticas de los reyes venían de un cetáceo y no de un caballo mágico. Fue un golpe durísimo para el mercado negro. Pero, a ver, sabiendo que el mito movía tanto dinero y que la Iglesia adoraba el simbolismo, ¿qué mecanismo provocó que la imagen desapareciera del arte sagrado casi de golpe? Pues la clave institucional de esa desaparición fue el Concilio de Trento, en el siglo XVI. En plena contrarreforma. Exacto. La Iglesia Católica buscaba limpiar sus representaciones de elementos paganos o demasiado fantasiosos. El arte se había vuelto muy barroco. Hay cuadros donde sale el arcángel Gabriel tocando un cuerno de caza, con una jauría de perros, persiguiendo al unicornio hacia la Virgen. Era surrealista. Y claro, simultáneamente, las disecciones como la de Worm y las crónicas de los exploradores dejaban claro que un caballo con un cuerno craneal no tenía sentido anatómico. Así que la Iglesia dictaminó que carecía del realismo necesario para el culto.
y lo prohibió. Lo borraron de la teología formal. Vale, la Iglesia lo censura, los boticarios descubren el fraude, pero de repente la realeza dice, perfecto, pues nos lo quedamos. Sí, los reyes vieron una oportunidad de marketing político brutal. Porque decidieron que el unicornio aún servía para proyectar una invulnerabilidad política, especialmente en Escocia. Escocia llevó esta simbología a su máxima expresión bélica. Y a ver, no fue un capricho estético. La heráldica era la geopolítica de la época. Claro. Y según las leyendas, el unicornio era el enemigo natural e irreconciliable del león. Y casualmente, el león era el emblema indiscutible de la monarquía inglesa, el rival histórico de Escocia. Ya, pero visto desde una perspectiva moderna, ¿no es un poco cómico? O sea, ¿no es un movimiento diplomático un poco endeble usar un animal ficticio y monísimo para intentar intimidar a una nación vecina que tiene ejércitos reales? Parecería endeble si el unicornio medieval compartiera la imagen pacífica de hoy. Pero en la heráldica el unicornio no encarnaba la gracia infantil. ¿Qué encarnaba entonces? El poder implacable, violento y letal de la naturaleza en bruto. Era la bestia más indomable. De hecho, el detalle visual más importante de la heráldica escocesa es que el unicornio aparece siempre con una corona en el cuello, como un collar, de la que cuelga una pesada cadena dorada. Sí, está en el escudo de armas moderno del Reino Unido todavía. Pero fíjate en un detalle. La cadena no está sujeta a nada. Está rota o suelta. ¿Es la representación gráfica de haber roto la esclavitud? Sin duda, es un manifiesto visual de que Escocia es una fuerza incontrolable, que valora su libertad y que ya ha destrozado cualquier intento previo de dominación extranjera. La metáfora era tan bestia que Escocia llegó a acuñar monedas de oro conocidas como unicornios. Cimentando al animal en la economía real, fíjate. Es fascinante ver cómo el significado de este animal muta dependiendo de quién tiene el poder. O sea, en Roma era un mártir religioso, en Copenhague un fraude marino y en Edimburgo un soldado de primera línea. Y no fue un fenómeno solo europeo, ¿eh? No, para nada. Si miramos las fuentes globales, vemos que a veces la existencia del mito se apoya en un simple error de traducción burocrático. Un error catastrófico, de hecho. El ejemplo paradigmático está en los textos bíblicos. A ver, cuenta. En la Biblia hebrea original hay referencias a un animal de inmensa fuerza llamado rehem. Que se usaba como metáfora de la furia divina. Exacto. Pues la arqueología indica que el rehem era casi con toda seguridad el uro, una especie de buey salvaje gigantesco que habitaba en Oriente Medio. El problema surge cuando este animal se extingue. Siglos más tarde, unos eruditos en Alejandría tienen que traducir la Biblia al griego, la famosa Septuaginta. Y llegan a la palabra rehem y no tienen un equivalente, porque el animal ya no existe en su entorno. Pero esos traductores habían visto antiguos relieves babilónicos, ¿no? Eso es. Relieves que mostraban toros en estricto perfil geométrico. De nuevo, el perfil bidimensional que hablábamos antes con los sellos de Lindo. Mostraban un solo cuerno colosal. Aplicaron una deducción lógica, pero fatalmente incorrecta. Asumieron que el texto hablaba de una bestia real de un solo cuerno, así que tradujeron rehem como monoceros. Que luego en latín pasó a ser unicornis. Y de un plumazo lingüístico, el unicornio se coló en las Sagradas Escrituras. ¡Qué barbaridad! La realidad y el mito colisionan continuamente. Pasa lo mismo si miramos los registros navales de la dinastía Ming en China. Ay, lo del quilín. Eso me pareció alucinante. Es que la mitología oriental veneraba al quilín, un ser celestial de buena fortuna. Era una quimera extrañísima, cuerpo de ciervo, cabeza de león, escamas verdes y un solo cuerno carnoso. Pero el quilín era un mito abstracto, hasta que el famoso almirante Zheng He regresó de África Oriental con un cargamento de animales nunca vistos en Asia. Un grupo de jirafas vivas. Claro, y la reacción de la corte ilustra perfectamente esto que decíamos de encajar lo desconocido en patrones familiares. Los cortesanos vieron el cuello largo, los movimientos pacíficos. Y sobre todo los hociconos, esas pequeñas protuberancias cubiertas de pelo en el cráneo de la jirafa que parecen cuernos despuntados. Y los cronistas dictaminaron que no era un animal nuevo, sino que el almirante había capturado al mítico quilín. El mito oriental absorbió a la jirafa, igual que el occidental absorbió al rinoceronte de Marco Polo. Pues esa capacidad de adaptación nos lleva a la metamorfosis más dramática de nuestra inmersión de hoy, el salto estratosférico hacia finales del siglo XX. Aquí el cambio de paradigma es total.
El unicornio se despoja violentamente de su carga apocalíptica o de boticario y renace inmerso en una explosión cromática. Entramos de lleno en la era del arco iris, la comida con colorantes y franquicias como My Little Pony. Pero, a ver, limitar este fenómeno solo a la mercadotecnia infantil sería ignorar un movimiento sociológico de inmensa profundidad. Sí, por supuesto. En la actualidad, el unicornio se ha consolidado como un poderoso emblema de la cultura y la identidad queer y de todo el colectivo LGTBQ+. Si evaluamos el paisaje semiótico contemporáneo, el unicornio es un símbolo de pertenencia comunitaria brutal, solo por detrás de la propia bandera del arco iris que diseñó Gilbert Baker en el 78. Y lo fascinante es que este vínculo no surgió en una asamblea por decreto, fue una confluencia natural. La conexión estética primaria entre el unicornio y el arco iris se forjó durante la era victoriana, ¿verdad? Sí, en la Ilustración británica. Se consolidó un puente visual décadas antes de los movimientos de derechos civiles. A esto se suma el concepto de la fluidez de género inherente a su historia gráfica. Claro, porque en la Edad Media y el Renacimiento se le representaba con atributos hipermasculinos, musculatura tensa, comportamiento violento. Pero en la era contemporánea su representación giró bruscamente hacia la feminidad. Líneas curvas, colores pastel, un aura de vulnerabilidad. Y esa maleabilidad anatómica resonó con fuerza en comunidades que desafiaban el binarismo tradicional. Aplicando una lente de análisis sociológico imparcial, vemos que el atractivo más profundo radica en el sentimiento de ser, bueno, el único en su especie. Muchos testimonios recogidos en las fuentes destacan el inmenso impacto emocional que tuvieron obras de la cultura pop, especialmente la película animada de los 80, El último unicornio. Una obra clave, desde luego. La historia sigue a un ser mágico, diferente al resto, que tiene que navegar en soledad por un mundo opresivo que sistemáticamente se niega a reconocer su existencia o que ha perdido la capacidad de percibir la magia. Genera un espejo emocional directo. Las personas que crecían sintiendo que sus identidades no encajaban en la normatividad de su entorno, encontraron en el unicornio una empatía catártica. O sea, evolucionó desde ser el resultado de una zoología mal ensamblada hasta convertirse en un defensor brillante de la diversidad. Lo que a Plinio el Viejo le producía pánico por ser desconocido, hoy se celebra abiertamente por ser irrepetible. Y esta nos revela una lección fundamental, ¿eh? Las mitologías rara vez mueren cuando la ciencia demuestra su falsedad. Simplemente cambian de función, encuentran un nuevo trabajo. Totalmente. Los grupos demográficos empujados hacia los márgenes a menudo descubren un espacio de pertenencia en estas criaturas. Al fin y al cabo, el unicornio siempre ha existido en la frontera de lo que la sociedad considera normal. Una trayectoria histórica asombrosa la que hemos diseccionado. De verdad que sí. Hemos despegado desde el polvo de unos sellos moldeados hace 4000 años en el Valle del Indo, Hemos visto alucinaciones geográficas de griegos relatando volteretas por acantilados. a reyes escoceses usando cadenas rotas para desafiar ejércitos, a boticarios nórdicos vendiendo colmillos de cetáceos a precio de oro, y hemos aterrizado en la compleja iconografía de la identidad moderna. Este análisis es un recordatorio de que el conocimiento jamás es estático. Lo que hoy parece una fantasía colorida, en el pasado representó la frontera absoluta de la ciencia y una cuestión literal de vida o muerte. Nos obliga a mantener muchísima humildad intelectual respecto a las verdades inamovibles de nuestra época moderna. Estoy de acuerdo. Y precisamente para mantener esa humildad, me gustaría cerrar esta inmersión planteando un último escenario para quienes nos escuchan. A ver, Al principio hablábamos de nuestra profunda dependencia de la categorización, ¿no? Imaginemos por un instante que nuestra civilización colapsa mañana mismo. vale, un escenario postapocalíptico. Sí, y dentro de varios milenios, arqueólogos del futuro desentierran los restos fosilizados de un Starbucks. Me gusta por dónde vas. Allí, entre el polvo, encuentran carteles promocionales intactos anunciando brillantes frappuccinos de unicornio y desentierran decenas de diademas de plástico adornadas con cuernos iridiscentes junto a las cajas registradoras. ¿Qué cuadro? Al juntar todas estas evidencias, ¿qué clase de complejas y devotas creencias teológicas o qué dogmas científicos asumirán esos arqueólogos que profesábamos nosotros, los habitantes del siglo XXI, sobre el gran monstruo de un solo cuerno?
A ver, imaginemos por un momento que una sola empresa, o sea, una sola corporación tecnológica, de repente vale más que toda la economía de Canadá, el Reino Unido y Francia. Juntas, además. Exacto, juntas. O sea, hablamos de unas cifras que francamente marean. Un tamaño tan colosal que sostiene sobre sus hombros casi un tercio de todo el mercado bursátil estadounidense. ¡Qué barbaridad! Y ahora, imagínate que esa misma empresa, ese titán que parece completamente invencible, llega a perder cientos de miles de millones de dólares de su valor en apenas 24 horas. Sí, un desplome brutal. Y el motivo, que es lo más loco de todo, es que alguien, al otro lado del mundo, lanza una aplicación de software que hace, bueno, más o menos lo mismo, pero muchísimo más barato. Es que es un escenario que, desafía toda la lógica financiera tradicional, ¿no? Totalmente. Porque claro, si construyes un rascacielos financiero gigantesco, tú asumes que los cimientos están anclados en roca firme. Claro, que hay algo sólido debajo. Eso es. Una simple ráfaga de viento no debería hacer que todo el edificio cruja y parezca que se va a caer. Ya. Pero cuando esos cimientos no están hechos de, digamos, ingresos reales y constantes, sino de un circuito cerrado de pagarés, deuda y, bueno, proyecciones astronómicas sobre lo que va a pasar dentro de 10 años, pues la estructura entera se vuelve peligrosamente frágil. Y esa fragilidad, ese rascacielos que se tambalea con el viento, es precisamente el corazón de nuestro análisis a fondo de hoy. Sí, vamos a sumergirnos en un inmenso mar de datos financieros, informes académicos y advertencias institucionales. Todo superactualizado hasta este mismo mes de abril de 2026. Que hay muchísima tela que cortar ahí, muchísima. Y todo esto para diseccionar lo que muchos ya llaman, sin tapujos además, la burbuja de la inteligencia artificial. Un término fuerte. Sí. Nuestra misión hoy es clara, o sea, queremos averiguar si estamos ante la mayor revolución industrial de nuestro tiempo o si por el contrario nos dirigimos a ciegas hacia un colapso financiero que, madre mía, dejarían en anécdota a las crisis anteriores. Y yo creo que conviene dejar algo muy claro desde el principio. O sea, esto no es un debate académico para corredores de bolsa en Wall Street. Para nada. Las variantes inversiones en inteligencia artificial están literalmente sosteniendo índices financieros a nivel mundial. Sí, es que nos afecta a todos. Exacto. Si la base de este mercado cede, no es que caigan las acciones de 4 empresas tecnológicas de Silicon Valley y ya está. Claro. Caen los fondos de pensiones, se resienten las cuentas de ahorro y el impacto golpea de lleno la economía diaria de cualquiera de las personas que nos está escuchando ahora mismo. Ostras, es que hay que apartar el ruido del marketing y mirar directamente a las matemáticas, ¿verdad? Sí, hay que mirar los números fríos. Pues vale, vamos a desgranar esto y poner esas matemáticas sobre la mesa. Para entender la magnitud del rascacielos, primero hay que mirar las valoraciones. Los famosos billones. Eso es. En julio de 2025, Nvidia alcanzó los 4 billones de dólares de valoración. Una locura. Y en octubre, o sea, un par de meses después, rompió la barrera de los 5 billones. Para que nos hagamos una idea, era mayor que el PIB de cualquier país del mundo entero, excepto Estados Unidos y China. Es que te paras a pensarlo y, cuesta visualizar tanto dinero. Cuesta muchísimo. Y a finales de ese mismo año, el 30% del índice S&P 500 de Estados Unidos y el 20% del índice mundial MSCI se sostenían única y exclusivamente por las 5 empresas tecnológicas más grandes. La mayor concentración en medio siglo, fíjate. Tal cual. Hasta el inversor David Sachs puso en redes sociales que la inversión en IA estaba representando la mitad del crecimiento de todo el PIB estadounidense. O sea, advertía que un retroceso nos metía en recesión directos. Y lo fascinante aquí es lo que eso revela sobre el sistema. Muestra un nivel de dependencia sistémica que es, bueno, asombroso. Claro, si quitas la IA parece que no hay crecimiento. Exactamente. Cuando los mercados alcanzan este grado de concentración, operan impulsados por una narrativa de monopolio futuro. A ver, explícame eso del monopolio futuro. Pues que no se rigen por la realidad presente. Se está asumiendo que estas 5 empresas van a dominar y monetizar cada aspecto de la vida humana y corporativa en las próximas décadas. Ya, o sea, venden el mañana. Eso es. El mercado no valora lo que facturan hoy en día. Valora una especie de utopía incondicional del mañana. Pero claro, las utopías tienen un problema muy grande, y es que al final chocan con la realidad. Sí, siempre pasa. Y aquí es donde llega la famosa ráfaga de viento de la que hablábamos al principio. El caso de IPSIC. Exacto.
A finales de enero de 2025, de la nada, irrumpe en escena DeepSeek, un chatbot fabricado en China que demuestra hacer prácticamente lo mismo que los grandes modelos occidentales, pero con una fracción ridícula del coste. Fue un golpe sobre la mesa. Un golpe brutal, porque de un día para otro las acciones de Nvidia se desploman un 17%. Madre mía, un 17. Sí, sí. A ver, al día siguiente recuperaron una parte, casi un 9%, pero, o sea, hay algo que no encaja aquí. Yo te pregunto, si la industria es tan súper sólida, si realmente vale más que países enteros, ¿cómo se desata un pánico de esta envergadura en 24 horas simplemente porque aparece un competidor más barato? Pues, a ver, el pánico surge porque DeepSeek no solo presentó un buen producto. Lo que hizo fue destrozar la narrativa fundamental que sostenía esos 5 billones de dólares de valoración. Claro, desmontó el chiringuito. Totalmente. Porque la tesis de inversión en empresas de hardware para IA era que todo el mundo, empresas y gobiernos, tendría que gastar fortunas incalculables en procesadores súper especializados para siempre. Simplemente para mantenerse en la carrera, ¿no? Exacta. Y cuando alguien demuestra que la fuerza bruta financiera no es el único camino y que se puede lograr un rendimiento excepcional optimizando el software con muchísimo menos dinero, pues los inversores de repente se asustan. Lógico. Se preguntan si han estado pagando un precio infladísimo por algo que igual no es tan imprescindible. Eso es. Se dan cuenta de que igual la infraestructura que les vendieron no era el único billete ganador. Y claro, si el pánico estalla tan rápido por una cuestión de costes, a mí la pregunta que me viene a la mente obligada es, o sea, ¿cómo están las cuentas reales de las empresas que compran esos procesadores? Ah, la gran pregunta. Porque, a ver, si alguien gasta miles de millones en algo, lo lógico es asumir que está ganando el doble gracias a eso. Pero al revisar los informes de rentabilidad, las fuentes nos muestran un panorama que es desolador. Sí, sí. Cuando rascas un poco y miras el flujo de caja operativo, la historia cambia drásticamente. Cuéntame, porque hay un estudio del MIT que tela. El de agosto de 2025, sí, fue demoledor. Demostró que a pesar de que las empresas habían inyectado entre 30.000 y 40.000 millones de dólares en IA generativa a nivel global, el 95% de las organizaciones, o sea, casi todas, Madre mía, el 95. sí, pues reportaron un retorno de la inversión equivalente a cero. A ver, perdona que te interrumpa ahí, pero, o sea, un 95% con retorno cero, te juro que me cuesta creerlo. Suena contraintuitivo, ¿verdad? Totalmente. Porque cualquiera que nos escuche probablemente usa ChatGPT a diario o tiene compañeros de oficina resumiendo documentos y escribiendo correos todo el rato. O sea, la adopción parece masiva. Sí, lo usamos todos. Nulo. Pues, a ver, esa es precisamente la trampa de la productividad percibida frente a la rentabilidad real. A ver, explícame eso. Que un empleado escriba un informe en 10 minutos en lugar de tardar una hora es súper conveniente, sin duda. Claro, te ahorra la vida. Pero la pregunta financiera para la empresa es otra. ¿Ese ahorro de tiempo se traduce en que la empresa facture más a final de mes? ¿O simplemente significa que el empleado se toma un café más largo o se va antes a casa? ¡Ostras! Claro. O sea, no están monetizando ese tiempo libre. Exacto. La Oficina Nacional de Investigación Económica, el NBER, lo confirmó en otro estudio que publicaron en febrero de 2026. Dijeron que el 90% de las empresas admitió que la IA no había tenido un impacto demostrable en la productividad agregada. O sea, un espejismo total. Lo llaman la paradoja de la productividad. Las corporaciones pagan licencias carísimas por usuario. Los empleados usan las herramientas para, microtareas diarias, pero los márgenes de beneficio de la empresa no crecen ni un euro. ¡Qué locura! Y claro, si bajamos a las propias empresas creadoras de IA, el abismo parece todavía más profundo. Y las cifras ya son de vértigo. Totalmente. Miremos el caso de OpenAI, que es el ejemplo por excelencia que recogen las fuentes. Tienen ingresos de 13.000 millones de dólares. Que está muy bien. A ver, es una barbaridad de dinero. Pero sin embargo, se han comprometido a invertir 1,4 billones de dólares en centros de datos durante los próximos 8 años. 1,4 billones.
Es que se dice pronto. Se dice muy rápido y además sus propias proyecciones estiman unas pérdidas operativas de 74.000 millones de dólares solo para el año 2028. Solo en un año. O sea, hay que detenerse a pensar en esto. ¿Cómo convences a tus inversores de que quemar 74.000 millones en 12 meses es un buen plan de negocio? Es complicado. Es que yo pensaba en una analogía. Y es como, o sea, imagínate comprar una flota entera de aviones transatlánticos, los último modelo con sus pilotos y su mantenimiento carísimo, única y exclusivamente para montar un negocio local de reparto de pizzas. Me parece una analogía buenísima porque, a ver, captura perfectamente la asimetría de los costes que estamos viendo. Claro, entregas la pizza volando, pero ¿a qué precio? Exacto. Sí, entregarás las pizzas rapidísimo, pero el combustible del avión te cuesta infinitamente más que lo que te pagan por la propia pizza. Tal cual. Y aquí es donde entramos en el núcleo técnico del problema, que son los costes de inferencia. Vale, ¿y eso qué es exactamente? Pues mira, en la era de Internet de los años 90 o 2000, tú programabas un software, imagínate una red social o un motor de búsqueda. Sí. El coste de añadir a un usuario nuevo era básicamente cero, porque replicar el código informático es gratis. Claro, no te cuesta más darle acceso a 1 o a 1.000. Exacto. Pero la inteligencia artificial no funciona así para nada. Claro, porque cada vez que le pides algo, tiene que, entre comillas, pensar. Eso es. Cada vez que generas una imagen, o le escribes un prompt, o le pides que te revise un texto, el modelo está consumiendo un poder de computación masivo. Y eso es el coste de inferencia. ¡Ostras! Las fuentes dicen que en la primera mitad de 2025, OpenAI gastó más de 5.000 millones de dólares solo en responder a los usuarios. Madre mía, ¿5.000 millones en dar respuestas? Y el problema es que cuanto más éxito tienen y más clientes consiguen, pues más crece su factura de electricidad y de procesamiento en tiempo real. O sea, mueren de éxito. Sí, están en un paradigma de crecimiento a toda costa, lejos de las economías de escala tradicionales, donde el coste se diluye cuando más usuarios tienes. Aquí los gastos crecen linealmente o a veces exponencialmente con el uso. Y por si fuera poco todo este drama, se enfrentan a la famosa ley de rendimientos decrecientes. Ah, sí, la barrera técnica. Claro, según los informes, se estima que costará 5 veces más energía y dinero lograr que la próxima generación de modelos sea simplemente el doble de buena. 5 veces más coste para el doble de resultado. Exacto. No es que necesiten un poco más de potencia para mejorar. Es un muro matemático enorme. Hasta el punto de que se proyecta que OpenAI, a pesar de sus ingresos multimillonarios, podría quedarse completamente sin liquidez a mediados de 2027. Es que es eso, mejorar la IA no es como afinar un código o reescribir un programa, es inyectar órdenes de magnitud superiores de datos y de hardware. Más servidores, más chips. Todo. Es un sumidero físico de capital. Si para que el modelo sea, digamos, un 20% más inteligente, necesitas construir 3 centrales nucleares nuevas solo para enfriar los servidores. ¿Madre mía? Pues, claro, el camino hacia la rentabilidad corporativa se desvanece por completo. Ya te digo. Y aquí es donde este análisis se vuelve realmente oscuro. A ver, Porque claro, si las empresas que desarrollan la IA están sangrando decenas de miles de millones al año, y luego los usuarios corporativos no están viendo retornos reales en sus empresas, sí, nadie gana dinero. la pregunta lógica que se hace cualquiera es, bueno, ¿y quién está pagando la fiesta? Claro, O sea, ¿de dónde sale todo ese dinero para que esto siga rodando a toda máquina? de los inversores, supongo. Pues agárrate, porque las fuentes detallan una serie de prácticas financieras, lo que llaman las inversiones circulares, que de verdad dejan a uno sin aliento. Cuéntame. A ver cómo explico esto de forma sencilla. En septiembre de 2025, Nvidia anuncia a bombo y platillo que va a invertir 100.000 millones de dólares en OpenAI. Vale, suena a gran noticia de colaboración técnica, ¿no? Suena genial, pero la realidad subyacente, lo que hay debajo, es que existe la expectativa directa de que OpenAI coja esos mismos 100.000 millones y se los gaste en comprarle más chips a... Adivina. A la propia Nvidia. Exacto, a Mm. Nvidia. O sea, saco un billete del bolsillo izquierdo, lo meto en el derecho y salgo a declarar ante el mercado que mis ventas han subido una barbaridad. Ostras. Es que te lo juro, ¿cómo puede ser esto legal o sostenible a largo plazo? Bueno, esto plantea una pregunta importante. En el mundo corporativo, esta práctica bordea lo que se conoce como vendor finance o financiación de proveedores. ¿Vale? Y a ver, cuando ocurre a esta escala tan brutal y sistemática, genera un riesgo sistémico inmenso.
Ya, es que no es normal. Y no es un caso aislado, ¿eh? Nvidia también cerró un acuerdo de 6.300 millones con una empresa que se llama CoreWeave. ¿Y qué es CoreWeave? Pues es una empresa de infraestructura en la nube, de la que, fíjate qué casualidad, Nvidia posee el 7%. Ah, estupendo, todo queda en casa. Nvidia les vende los procesadores y luego va y firma un contrato comprometiéndose a comprarle a CoreWeave la capacidad que ellos no consigan vender a otros clientes. O sea, se aseguran las ventas entre ellos. Y vemos el mismo patrón exacto con AMD, ¿eh? OpenAI les compró miles de millones en electrónica y al mismo tiempo se convirtió en uno de los accionistas mayoritarios de su propio proveedor. Es un circuito totalmente cerrado. Todo se sostiene sobre una red cerrada de favores mutuos y básicamente pagarés. Y no hablamos solo de transferencias de dinero entre ellos, hablamos de una montaña de deuda brutal. Deuda masiva. Sí, el banco Morgan Stanley sacó una estimación diciendo que la deuda necesaria solo para financiar estos inmensos centros de datos podría superar el billón de dólares para 2028. Un billón con B. 1 billón europeo, o sea, 1 millón de millones. Exacto. Y lo verdaderamente aterrador de este asunto es que buena parte de esa deuda inmensa se emite como bonos con calificación BBB o directamente en la categoría de bonos basura. ¿Bonos basura sosteniendo la IA? Tal cual. El analista Ed Citron tiene un término para esto que me parece brillante. Lo llama la economía de la podredumbre o rot economy en inglés. Es que el concepto de la rot economy de Citron es muy revelador, porque expone, una perversión total del capitalismo tradicional. ¿En qué sentido? Históricamente, a ver, el mercado recompensaba a las empresas que creaban un producto útil, lo vendían con un buen margen y generaban beneficios tangibles. Lo normal, vaya. Sí, lo de toda la vida. Pero hoy, en este sector, las empresas son recompensadas por convertirse en hogueras eternas de capital. Queman dinero para subir en bolsa. Exacto. Mientras consigan demostrar que están gastando enormes cantidades en expandirse y que persiguen un monopolio teórico en el futuro, pues sus valoraciones bursátiles suben sin parar. Pero, claro, yo me pregunto, ¿cuál es el peligro real de que hagan estas inversiones en círculo? Quiero decir, si ellos se prestan dinero entre ellos y se compran entre ellos, a nosotros, a nivel de calle, ¿qué más nos da? Nos da, y mucho, porque el riesgo sistémico tiene un efecto dominó clarísimo. O sea, si estamos financiando esta supuesta revolución con bonos basura, imagínate qué ocurre si un solo eslabón de la cadena falla. Claro, se cae el castillo de naipes. Si OpenAI no ingresa dinero fresco, no puede pagar a las empresas de la nube, como CoreWeave, para que alojen sus modelos. Lógico. Y si CoreWeave no cobra, quiebra. Y si quiebra, deja de comprarle los chips a Nvidia. Ostras, y de repente los ingresos de Nvidia caen a plomo, a cero. Tal cual. Y dado que Nvidia y otras 3 o 4 gigantes más sostienen el 30% del índice S&P 500, pues un fallo en este circuito de deuda arrastra consigo todo el mercado bursátil mundial. Madre mía, es que entendido el mecanismo, resulta imposible no mirar al pasado y buscar espejos, ¿verdad? Sí, la historia rima. La palabra burbuja inmediatamente a todos nos evoca a la crisis de las .com de los años 2000. Inevitable. Y es que hay voces con muchísima autoridad que ya están trazando esa línea. Ray Dalio, por ejemplo, que es famosísimo por haber anticipado la crisis financiera de 2008, o Kristalina Georgieva, desde la mismísima dirección del Fondo Monetario Internacional. Palabras mayores. Sí, ambos advierten que los paralelismos son demasiado alarmantes para mirarlos hacia otro lado. Y luego tienes analistas como Julien Garran, que va un paso más allá y dice que esta es directamente, abro comillas, la mayor y más peligrosa burbuja que el mundo ha visto jamás. Él calcula que es 17 veces más grande que la de las .com. 17 veces. Es que, aunque las comparaciones son inevitables, las diferencias son precisamente lo que hacen de esta situación algo potencialmente muchísimo más grave. ¿Por qué lo dices? Pues mira, el propio Ed Citron señala una distinción que es crucial respecto a la era de las .com. En los años 90 se invirtió como locos. Y sí, muchísimas empresas quebraron y desaparecieron. Sí, fue una masacre de empresas. Pero, y esto es clave, ese dinero se había gastado en enterrar miles de kilómetros de cables de fibra óptica bajo los océanos y por debajo de las ciudades. Ah, claro. O sea, quedó una infraestructura física real. Exacto. Cuando el humo de la crisis financiera se disipó y las empresas quebraron, la infraestructura física seguía ahí, funcionando.
Y esos cables fueron los cimientos sobre los que, una década después, florecieron empresas de verdad como Netflix, YouTube o todos los servicios modernos en la nube. ¡Ostras! ¡Qué buena reflexión! Porque claro, un cable de fibra óptica enterrado en el fondo del mar funciona hoy casi igual de bien que hace 20 años. Sí, la utilidad permanece. Pero una GPU, o sea, un procesador de inteligencia artificial, tiene una vida útil ridículamente corta. Cortísima. En 2, tal vez 3 años, un chip que costó decenas de miles de dólares se vuelve e-waste. O sea, basura electrónica pura y dura. Pierde todo su valor. Claro, porque la nueva generación de chips es infinitamente superior. O sea, no estamos construyendo las carreteras del futuro que duran 100 años. Estamos comprando hardware que básicamente se evapora. Y si conectamos esto con el panorama general, esa depreciación acelerada del activo físico es lo que aterra de verdad a instituciones como el Banco de Inglaterra. También se han pronunciado. Sí. Han emitido advertencias muy severas diciendo que las valoraciones bursátiles actuales simplemente no cuadran con la realidad técnica de los equipos. Claro, si el equipo no vale nada en 3 años. Exacto. El FMI también avisa. Si el sector tecnológico sufre una corrección severa por culpa de acumular hardware obsoleto y deuda que no pueden pagar, el shock de liquidez paralizaría el crecimiento global. ¡Puf! Y ahogaría especialmente a las economías en vías de desarrollo, que dependen muchísimo de ese flujo de capital internacional que ahora se está chupando la IA. Es que hasta Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, ha lanzado su advertencia. Y mira que es un hombre que precisamente no se caracteriza por el alarmismo tecnológico. Sí, suele ser bastante prudente. Pues él dice que la inteligencia artificial es real. O sea, la tecnología funciona, no es humo. Pero compara el momento actual con los primeros años de la industria del automóvil o la aparición de los televisores. Ah, qué buena comparación. Sí, porque dice, a ver, los coches cambiaron la civilización, por supuesto, pero casi todos los pioneros que invirtieron al principio terminaron completamente arruinados. Sí, porque hubo muchísimas marcas que desaparecieron. Exacto. Hay demasiado dinero ahora mismo persiguiendo muy pocos ingresos reales. Y lo fascinante, a mi parecer, es que el detonante del colapso podría no ser un evento financiero espectacular tipo caída de Lehman Brothers. Ah, no. ¿Qué crees que podría ser? Pues mira, Mary McNamara, que es crítica cultural del LA Times, apunta a la historia reciente del modelo Sora de OpenAI. El de los vídeos hiperrealistas, ¿no? Ese. Se lanzó con un marketing deslumbrante que nos dejó a todos locos. Pero luego la adopción real por parte de los usuarios fue tibia, por no decir fría. La gente simplemente perdió el interés en un par de semanas. Se aburrieron. Tal cual. Según ella, la vulnerabilidad enorme de este sector no está solo en la deuda, sino en el aburrimiento del público. Y ese es un factor súper importante que muy a menudo se ignora por completo en los análisis financieros puros y duros. Totalmente. Solo miran números. Estás construyendo una infraestructura de billones de dólares, asumiendo que vas a tener una demanda infinita e insaciable por parte de la gente. Y la gente es voluble. Claro. Si el usuario corporativo o el ciudadano de a pie que está en su casa concluye que, oye, generar un vídeo sintético del perro volando es curioso una vez, pero no justifica pagar una suscripción de $30 al mes todos los meses, Se te cae el modelo de negocio. toda esta pirámide de hardware gigantesca se queda sin sustento real. Pero a ver, espera, porque aquí tenemos que dar un giro de volante necesario. Venga. Porque, vale, tenemos un panorama de rentabilidad nula, montañas de deuda basura, hardware efímero que dura 3 años, advertencias del FMI. Lo lógico, lo que cualquiera pensaría, sería que cundiera el pánico absoluto en el mercado. Sería lo esperable. Y sin embargo, no es así. Para nada. Hay analistas de primerísimo nivel que están mirando exactamente los mismos datos que nosotros acabamos de desglosar aquí y dicen con toda la calma del mundo: tranquilos, todo va bien. Sí, hay otra cara de la moneda. Instituciones masivas de Wall Street rechazan abiertamente, pero de forma tajante, la idea de la burbuja. Goldman Sachs, por ejemplo, afirma que la subida bursátil está totalmente justificada por un crecimiento súper sólido de los beneficios. Y con múltiplos más bajos que en los años 2000, dicen. Exacto. Morgan Stanley va y dice que el miedo de la gente está completamente, cito textualmente, fuera de lugar. A ver, para mantener el rigor en este análisis, creo que debemos entender y escuchar sus argumentos. Porque las cosas como son, tienen fundamentos reales. Claro, no hablan por hablar. Los estrategas de bancos como Morgan Stanley se fijan mucho en la liquidez subyacente de estas empresas. En el boom de las .com del año 2000, las empresas que lideraban el mercado no generaban ni un solo dólar en ingresos. Nada, era todo humo. Literalmente, le añadían el .com al final de su nombre y salían a bolsa forrándose.
Pero hoy la cosa es muy distinta. ¿En qué sentido? Las grandes corporaciones tecnológicas, las Big Tech, que están invirtiendo en IA, tienen unas reservas de efectivo monumentales. O sea, estamos hablando del triple de flujo de caja libre en comparación con las empresas de aquellas burbujas históricas. Vale, entiendo. Es decir, que no son castillos construidos sobre la nada absoluta. Tienen un buen colchón debajo. Exactamente. Hay que pensar que estas empresas ya tienen negocios tradicionales que son enormemente rentables. Ah, claro. O sea, dominan la publicidad digital a nivel mundial, venden los sistemas operativos de todos nuestros ordenadores, controlan el comercio electrónico y el alojamiento en la nube. O sea que tienen la hucha llena por otros lados. Eso es. Ese flujo constante y masivo, hablamos de miles de millones de dólares mensuales de sus otros negocios, es lo que les permite financiar y soportar el inmenso agujero negro que supone ahora mismo la inversión en IA. O sea, pueden permitirse quemar dinero sin quebrar en el intento. Exacto. Fíjate que JP Morgan publicó un análisis en diciembre de 2025 donde usaron un marco de 5 factores para evaluar todo esto y concluyeron que la IA tiene una utilidad, según sus palabras, estructural genuina, alejándola totalmente de la pura especulación. Utilidad real, vaya. Sí. Incluso el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha salido a defender que los brutales gastos de capital destinados a construir estos centros de datos funcionan como un motor real que está impulsando la economía estadounidense. Sí, como infraestructura básica. Y claro, a ver, si uno escucha hablar a Powell, pues puede respirar un poco más tranquilo, ¿no? Pero yo me tengo que preguntar, y te lo pregunto a ti, ¿es posible que Goldman Sachs o Morgan Stanley o JP Morgan nieguen la burbuja simplemente porque tienen tantísimo, pero tantísimo dinero metido en este casino que no pueden permitirse el lujo de decir la verdad y desatar un pánico que les hunda a ellos también? Es la duda eterna con Wall Street. ¿O realmente somos nosotros los cínicos por no ver que debajo de todo este gasto astronómico realmente están construyendo los ferrocarriles del siglo XXI? Pues mira, esa es la tensión central que define todo el mercado actual. O sea, Jerome Powell tiene parte de razón técnica. A ver, Cuando tú viertes cientos de miles de millones en comprar acero, hormigón, tender cables y fabricar sistemas de refrigeración inmensos para los centros de datos. estás moviendo la economía. Claro, estás contratando a miles de personas, estás activando toda la industria energética de un país y generas un pulso real en la economía hoy mismo. Vale, eso es un hecho. Pero por otro lado, la historia financiera nos demuestra, incansablemente además, que las instituciones que están más expuestas a una tendencia siempre, pero siempre son las últimas en admitir públicamente que existe un riesgo sistémico. Porque si lo dicen, se tiran piedras sobre su propio tejado. Exacto. La tecnología de IA es real y es transformadora, eso nadie lo duda. Pero el debate económico nunca, jamás, trata sobre si una tecnología es buena o es mala. ¿De qué trata entonces? Trata sobre a qué precio se vuelve demasiado cara para ser rentable. Esa es la clave. Ostras, qué buena frase. Y creo que eso nos lleva al cierre de este monumental recorrido que hemos hecho hoy. Hemos visto cómo unas pocas empresas tecnológicas han eclipsado las economías de naciones enteras, sostenidas por narrativas futuristas que, sin embargo, tiemblan ante la aparición de competidores de bajo coste como DeepSeek. Sí, cimientos de cristal. Hemos desgranado la gran paradoja de una tecnología en la que el 95% de las empresas no ve retornos económicos hoy en día, porque están atrapadas por unos costes de inferencia donde cada vez que le pides algo a la IA se quema capital de forma imparable. Un modelo muy difícil de sostener. Muy difícil. Hemos destapado también esa inquietante economía de la podredumbre de la que hablábamos y toda la inversión circular sostenida por bonos basura. Y lo hemos contrastado, por supuesto, para ser justos, con el escudo financiero y las defensas institucionales de la mismísima Wall Street y la Reserva Federal, que apuestan todo a la solidez de sus reservas de efectivo. Y el motivo por el cual es totalmente indispensable diseccionar esta información es porque el resultado de este experimento gigante dicta el futuro de la economía de todos nosotros. Absolutamente. Con independencia de si la postura del Fondo Monetario Internacional o la de Goldman Sachs termina siendo la correcta, el mundo corporativo ya ha sido alterado para siempre. Ya no hay vuelta atrás. El talento humano más brillante, las cadenas de suministro de energía a nivel global y, ojo, los ahorros colectivos que están atados a los fondos de inversión. Todo eso está siendo canalizado hacia este único sector. Hacia la IA. Comprender los engranajes de la IA hoy es comprender hacia dónde fluye la savia de la economía global. Un flujo incesante de capital y energía, sin duda.
Y todo esto nos empuja a cerrar este análisis a fondo con una imagen final. Algo que de verdad quiero dejarle a quien nos escucha para que lo piense largo y tendido esta semana. A ver, cuenta. Volvamos a ese rascacielos financiero gigante con el que empezábamos la charla. Si los escépticos finalmente aciertan, si resulta que la tecnología se estrella de frente contra un muro físico inquebrantable, donde inyectar billones adicionales ya no produce mejoras que se noten, y resulta que los ingresos nunca, jamás llegan a cubrir el abismal gasto eléctrico, Si se rompe el suellero, vamos. eso es. Si pasa eso, ¿qué ocurrirá con el inmenso legado de hormigón que se está construyendo ahora mismo frenéticamente por todo el planeta? Los centros de datos. Imagínate, solo por un momento, un futuro a la vuelta de la esquina. Un escenario donde esos colosales centros de datos, diseñados originalmente para engullir la energía equivalente a la de ciudades enteras, simplemente queden desconectados y vacíos por falta de demanda rentable. Ostras, qué imagen. Esos edificios gigantescos, superblindados y llenos de millones de procesadores oxidados, podrían convertirse en los equivalentes modernos de aquellos centros comerciales de los años 90 que hoy vemos abandonados en las afueras de algunas ciudades. Como ciudades fantasma. Auténticas catedrales de silicio y cristal, completamente silenciosas en medio de la nada. Como monumentos eternos que nos recordarán la época en la que la humanidad decidió apostarlo absolutamente todo en el mayor juego de azar financiero de su historia. Un pensamiento, sin duda, para no dejar de observar de cerca lo que se nos viene encima. Es el año 1809. Fíjate en la escena, vamos a visualizarla por un momento. Napoleón Bonaparte, que en ese momento es, sin ninguna duda uno de los estrategas militares más formidables y temidos de toda la historia, está sentado frente a un tablero de ajedrez. Y cuidado, que no está jugando contra cualquiera. Exacto. Acaba de rendirse. Pero la gran sorpresa aquí es que su oponente no es un general ruso, no es un noble, ni siquiera es un maestro ajedrecista. Es una máquina. Una máquina, o al menos eso parecía, claro. Sí, un maniquí de tamaño natural, vestido con unas pesadas túnicas otomanas y un turbante, que además fuma tranquilamente una pipa tradicional mientras descansa sobre un gran mueble de madera. A este autómata lo llamaban el turco mecánico. Y hay que entender que para la gente de la época aquello no era una simple curiosidad de feria o un juguete caro. Era un artefacto que rompía por completo los esquemas de lo que se creía físicamente posible. Totalmente. Ver a un amasijo de engranajes derrotar a una de las mentes humanas más brillantes del momento era, un concepto que daba hasta vértigo. Parecía que la humanidad había logrado lo imposible, o sea, crear vida mecánica o inteligencia mecánica. Vale, vamos a desgranar esto, porque el análisis a fondo de hoy es una inmersión profunda en uno de los engaños tecnológicos más extraordinarios y, sobre todo, más duraderos de la historia. Sí, duró muchísimo. 84 años, recopilando múltiples registros históricos, cartas y documentos de la época, vamos a destripar el funcionamiento del turco mecánico, un supuesto autómata que se pasó todo ese tiempo jugando al ajedrez por el mundo, engañando a las mentes más brillantes de la Ilustración y la Revolución Industrial. Es un recorrido fundamental para entender cómo se entrelazan la tecnología y la ilusión. Muchas veces tenemos esta idea de que nuestra obsesión actual por las máquinas pensantes, por los algoritmos que toman decisiones, es un invento reciente. Claro, pensamos que todo nace en Silicon Valley, ¿no? Exacto, en la era de los ordenadores. Pero este análisis demuestra que es un anhelo humano y casi una vulnerabilidad psicológica que tiene siglos de antigüedad. Quien nos escuche hoy seguramente se sorprenderá de lo poco que hemos cambiado. Desde luego. Pero a ver, antes de ver cómo esta máquina conquistó el mundo y puso de rodillas a emperadores, tenemos que plantearnos algo muy básico. ¿De dónde sale? O sea, ¿a quién se le ocurre construir un robot ajedrecista en pleno siglo XVIII? Pues todo arranca en el año 1770 y el responsable es un señor llamado Wolfgang von Kempelen. Kempelen era un funcionario público, ingeniero y un inventor bastante serio, de la corte del Imperio Austrohúngaro.
Un perfil muy académico, digamos. Sí, sí, muy riguroso. Y resulta que asiste a una exhibición en el Palacio de Schönbrunn, en la corte de la mismísima emperatriz María Teresa. Había allí un ilusionista francés, un tal François Pelletier, que estaba haciendo trucos de magia. Magia con imanes, he leído, ¿no? Eso es, usando supuestamente imanes, y tenía a toda la corte metida en el bolsillo. Todos estaban maravillados. Me lo imagino. Y claro, Kempelen, siendo un ingeniero cuadriculado, se debió quedar mirándolo y pensando, vamos, esto es un truco barato. Básicamente. Él, en lugar de aplaudir, se levantó y prometió ante la emperatriz que en el plazo de un año volvería con una invención que dejaría los trucos de Pelletier a la altura del betún. ¡Qué atrevido! Mucho. ¿Y cumplió? Un año después regresó con el turco. Físicamente, los documentos lo describen como una figura muy imponente, un modelo de tamaño natural de un hombre con barba negra vestido a la moda otomana. Como decíamos al principio, sí. Este maniquí estaba unido a un gran mueble de madera que medía como 1 metro de largo, unos 60 centímetros de profundidad y 75 de alto. Y sobre este mueble estaba el tablero de ajedrez. A ver, un mueble de esas dimensiones es grande, sí, pero no lo suficiente como para que sea obvio que hay una persona escondida dentro haciendo palancas, sobre todo si la máquina supuestamente está llena de engranajes mecánicos reales. Y ahí, justo ahí, radica la verdadera genialidad de Kempelen. No estaba tanto en el aspecto del maniquí, sino en lo que podríamos llamar la ilusión de la inspección. ¿Cómo funcionaba eso exactamente? Pues antes de cada partida, Kempelen hacía un ritual teatral casi hipnótico. Abría las puertas del mueble de una en una. Al abrir la primera puerta, el público se asomaba y veía una maraña complejísima de cilindros, engranajes y poleas. Parecía el interior de un reloj suizo gigante. Madre mía, el nivel de detalle. Y incluso encendía una vela y la ponía por detrás para que la luz atravesara el mueble, demostrando visualmente que no había espacio físico para que se escondiera nadie. Es que esto es brillante, o sea, es exactamente lo que hacen los magos modernos. Es casi como una escape room, a la inversa, ¿verdad? Totalmente. Construyes un ejercicio de ingeniería súper complejo que tiene un solo propósito: dirigir la mirada del público hacia donde tú quieres, cegándolos ante la solución que tienen delante de las narices. Porque evidentemente los engranajes de latón no piensan. Claro que no. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo metían a una persona ahí dentro si la gente podía ver a través del mueble? Con una coreografía mecánica perfecta. Dentro del mueble había un asiento deslizante. El operador, que siempre era un ajedrecista humano muy habilidoso, nunca se quedaba quieto. Ah, o sea que se movía durante la inspección. ¿Sí? Exacto. Mientras Kempelen abría la puerta izquierda para mostrar los engranajes al público, el operador, totalmente encogido, se deslizaba hacia la parte derecha oculta. Y a medida que iba abriendo otras puertas, el operador se iba moviendo. ¡Qué estrés!, ¿no? Muchísimo. Y mientras se movía, una serie de maquinarias falsas se desplegaban para ocupar el espacio vacío y así mantener la ilusión óptica. Vale, te compro la idea de que logras esconder a un adulto en una caja deslizándose como un contorsionista. Pero es que me asalta una duda técnica enorme. A ver, dime. Imagínate la situación. Estás encerrado en un cajón de madera a oscuras, la partida empieza arriba y el rival mueve un peón. ¿Cómo sabes qué pieza acaba de mover si no puedes ver el tablero físico de arriba? Pues con magnetismo. Una solución ingeniosísima. Fíjate, cada pieza de ajedrez que se usaba en el tablero exterior tenía un imán muy potente escondido en la base. Vale, ya veo por dónde vas. Y justo debajo del tablero, en el techo del escondite del operador, colgaban unos finos hilos con unos pequeños pesos magnéticos. ¡Qué barbaridad! Cuando el oponente humano movía una pieza arriba, el operador veía cómo uno de esos pequeños pesos se balanceaba o cambiaba de posición en su techo. Así le indicaba exactamente qué casilla se había ocupado. Increíble. Pero claro, si estás en una caja cerrada de madera, asumo que necesitas luz para ver esos hilos moverse en el techo. Y si metes una vela en una caja pequeña, aparte del riesgo evidente de salir ardiendo, claro, el humo te delata de inmediato. Efectivamente. El operador tenía una pequeña vela para ver. Y para solucionar el problema del humo, Kempelen diseñó un conducto interno súper discreto. ¿Un conducto hacia dónde? Llevaba el humo de la vela hasta la cabeza del turco, saliendo muy suavemente por su turbante. Y como en los salones de la época se fumaba muchísimo, y los candelabros del techo también echaban humo, pues nadie se daba cuenta. ¡Qué locura! O sea, el maniquí fumaba literalmente.
Y para mover el brazo del maniquí desde dentro, he leído en los documentos que usaban una especie de pantógrafo, ¿verdad? Así es. El operador tenía su propio tablero en miniatura dentro del cajón con agujeros. Usaba un puntero metálico articulado. ¿Un pantógrafo? Eso es. Al encajar ese puntero en una casilla de su mini tablero, una serie de varillas y engranajes movían el brazo del turco en la superficie exactamente a la misma posición. Y luego abría y cerraba los dedos de madera para agarrar la pieza real. Es como estos brazos mecánicos que pones sobre un dibujo pequeño, lo vas calcando, y otro brazo conectado dibuja lo mismo a gran escala en otra hoja. Fascinante. Una obra maestra de la ingeniería, sí. Pero fíjate que de toda esta maquinaria súper racional, el detalle que más me vuela la cabeza de los documentos de Kempelen es algo que no tenía ninguna función técnica. La cajita de madera con forma de ataúd. Ah, sí, sí. La famosa caja sobre la mesa. Durante la partida, Kempelen sacaba una pequeña caja, la colocaba junto al tablero y de vez en cuando se asomaba a mirarla fijamente. Pero no hacía nada, ¿verdad? No hacía absolutamente nada mecánico. Era puro teatro. Pero la gente se lo tomaba muy en serio. Leí en una de las fuentes que había señoras de la nobleza que se iban a la otra punta de la sala aterradas. Estaban convencidas de que en esa cajita con forma de ataúd había un espíritu maligno atrapado que le soplaba los movimientos al maniquí. Totalmente. Y eso demuestra el absoluto dominio de la psicología inversa que tenía Kempelen. Ojo a esto, porque es clave para entender su éxito. A ver. Kempelen sabía que habría escépticos buscando el truco. Concretamente, sospechando que había grandes imanes bajo la mesa, por lo de Pelletier, claro. Lógico. Así que él mismo, a veces, invitaba al público a acercar piezas de hierro o dejaba un imán enorme y visible junto al tablero antes de jugar. Lo fascinante aquí es que, al ser él mismo quien sugería la teoría magnética, para luego demostrar con ese imán que la máquina no se alteraba, desarmaba a los críticos racionales. Exactamente. Pensaban, bueno, si él mismo trae imanes y la máquina sigue funcionando, no puede ser magnetismo. Claro, tienes la ilusión visual y psicológica montada, funciona a la perfección. Pero claro, para que el mito crezca de verdad tienes que someterlo a prueba. No te sirve jugar contra aficionados en tu casa. No, desde luego que no. Y aquí comienza la gira de Kempelen por los salones intelectuales de Europa. Y desde el primer día la máquina demostró ser letal. Su primer oponente documentado fue un alto cortesano austriaco, Ludwig von Cobenzl. El turco lo destrozó en menos de media hora. ¡Qué humillación!, ¿no? El autómata tenía un estilo de juego tremendamente agresivo, muy implacable. Y para rematar el espectáculo, además del ajedrez, la máquina ejecutaba un reto matemático famosísimo, llamado el problema del caballo. Un reto que, para ponerlo un poco en contexto para quien no juega al ajedrez, consiste en mover la pieza del caballo por un tablero vacío de forma que pise cada una de las 64 casillas exactamente una sola vez. Sí, sin repetir ninguna. Hacer eso mentalmente, en público y sin equivocarte, requiere una capacidad de cálculo visual brutal. Brutal para un cerebro humano, sí. Los grandes maestros de la época sudaban tinta para resolverlo. Pero el turco lo resolvía al instante, ¿eh? Sin dudar, partiendo de cualquier casilla que eligiera el público. Claro, el humano de dentro debía ser un genio. Bueno, el secreto era más mecánico. El operador tenía en su interior un tablero perforado de latón donde la solución ya estaba físicamente trazada en un circuito. Ah, qué trampa más ingeniosa. Solo tenía que ir metiendo el puntero en los agujeros marcados y ya está. Además, instalaron un tablero de letras para que el maniquí pudiera conversar y responder preguntas del público. Lo de conversar ya es el colmo. ¿En qué idiomas? Pues lo hacía en inglés, francés y alemán. Lo tienes todo. Tienes al público europeo rendido a tus pies, el favor de la corte, y de repente, leyendo las fuentes, te encuentras con algo que me dejó completamente desconcertado. Kempelen se niega a exhibirlo. Sí, se harta. Empieza a mentir diciendo que el turco está roto, lo desmonta por completo. Llega a referirse a su propia obra maestra como una bagatela, que es como decir que es una soberana estupidez.
¿Qué le pasaba a este hombre para odiar tanto a su creación más exitosa? Es un dilema trágico, la verdad. Si conectamos esto con el panorama general de los inventores, es muy común. Kempelen, en el fondo, era un erudito. Sus verdaderos intereses estaban en la acústica, en la fonética. Quería hacer cosas serias. Exacto. Pasaba años intentando desarrollar máquinas científicas reales que pudieran replicar la voz humana para ayudar a personas sordomudas. Él quería pasar a la historia como un científico serio, Y de repente se ve aclamado mundialmente por un truco de magia. por una ilusión que él diseñó para una sola noche de entretenimiento. Sentía que el turco devoraba su prestigio profesional y lo convertía en un simple feriante. Hasta el punto de que tiene que ser el mismísimo emperador José II, en 1781, quien le obligue a desempolvar y reconstruir al turco para impresionar a un duque ruso que estaba de visita. No le quedó más remedio. A partir de ahí le ordenan hacer una gira internacional, y no le queda otra que obedecer. Juega en París contra el embajador estadounidense que resulta ser Benjamin Franklin. Quien, por cierto, quedó tan maravillado que guardó un libro sobre el autómata en su biblioteca personal el resto de su vida. Y también se enfrenta en París a François-André Danican Philidor, que en ese momento era considerado literalmente el mejor jugador de ajedrez de toda Europa. Y aunque Philidor logró ganarle a la máquina, las crónicas recogen que confesó que fue la partida más agotadora y psicológicamente asfixiante de toda su vida. Es que es fácil imaginarse la tensión de estar sudando para ganarle a un trozo de madera inexpresivo que no se cansa ni duda jamás. Claro, aunque cuanta más exposición, más riesgo de que te pillen. En Londres, por ejemplo, un ensayista y escéptico muy ruidoso llamado Philip Thickness intentó desenmascarar el fraude. Sí, he visto que Thickness publicó un panfleto incendiario diciendo literalmente: «Esto no es una máquina, hay un niño pequeño escondido dentro tirando de palancas». Acertó en el concepto humano, pero anatómicamente se equivocó de lleno. Exacto, era un adulto encogido. El escepticismo de Thickness no logró derribar el mito, pero nos muestra que ya había grietas en la pared. Y finalmente, Kempelen muere a principios del siglo XIX. Muere el creador que odiaba a su propia obra. Y aquí la historia da un giro espectacular, porque el turco es adquirido por alguien que no lo veía como una vergüenza científica, sino como lo que realmente era, una máquina de imprimir billetes. Hablamos de la era de Johann Nepomuk Malsel. Exacto. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Si Kempelen fue el inventor brillante, el ingeniero que monta la placa base en un garaje, podríamos decir que Kempelen era el Steve Wozniak de esta historia. Me gusta la analogía. Pero Malsel es, sin lugar a dudas, el Steve Jobs. Es el showman puro. Es quien coge este prototipo y dice: voy a empaquetarlo, voy a crear una narrativa alrededor y voy a venderlo a precio de oro. Una analogía perfecta, la verdad. Malsel era músico y también constructor de autómatas menores. Había patentado el metrónomo, nada menos. Ojo, poca broma. En 1805, convence al hijo del difunto Kempelen para que le venda el turco por unos 10.000 francos. Y Malsel no se limita a usarlo. Pasa años estudiando el mecanismo, aprendiendo a operarlo él mismo y afinando toda la rutina para que el espectáculo fuera insuperable. Y vaya si lo hizo. Es bajo la tutela de Malsel cuando ocurre la famosa anécdota con la que abríamos hoy este análisis. La partida de 1809 contra Napoleón Bonaparte. Un momento histórico. A ver, tú tienes al emperador delante, un hombre que no acepta un no por respuesta. Y Napoleón decide poner a prueba la paciencia de la máquina haciendo trampas a propósito. ¿Qué pasó ahí exactamente? Pues según los múltiples relatos del evento, Napoleón hace un movimiento ilegal. En vez de bloquearse, el autómata simplemente niega con la cabeza, de forma mecánica, devuelve la pieza de Napoleón a su sitio original y hace su propio movimiento. ¿Qué tensión? Napoleón, con esa actitud desafiante que le caracterizaba, vuelve a hacer un movimiento prohibido. Esta vez, el turco directamente retira la pieza del emperador del tablero como penalización. Me parece de una audacia temeraria. El operador metido en la caja le estaba retirando las piezas al hombre más peligroso de Europa. La tensión debía cortarse con un cuchillo en ese salón. Pero a la tercera vez que Napoleón hace trampa, el autómata no se anda con chiquitas. Extiende su brazo de madera y barre con fuerza todas las piezas del tablero tirándolas al suelo. ¡Qué barbaridad! Afortunadamente para Melzel, a Napoleón le hizo muchísima gracia aquella demostración de carácter. Acabó jugando una partida real y justa y Napoleón se rindió tras solo 19 movimientos. Y el genio comercial de Malsel no se queda ahí.
vende la máquina al virrey de Italia por el triple de lo que le costó, 30.000 francos, y luego con una labia increíble consigue que se la devuelva prestada para seguir haciendo giras. Era un negociante nato. Pero es que a nivel de marketing implementa unas mejoras que son para quitarse el sombrero. Estaba totalmente enfocado en la experiencia del usuario, como diríamos hoy. Le instala una primitiva caja de voz, unos fuelles especiales, ¿Para qué? para que cuando el autómata atacara al rey rival emitiera un gutural sonido échec, o sea, jaque en francés. Ese simple efecto de sonido volvía loco al público, le daba un realismo aterrador. Pero su jugada maestra la hizo en el Reino Unido. Esa es mi táctica favorita de Malcel. Lo de dar ventaja, ¿verdad? Sí. Decidió que la máquina ya no iba a jugar de igual a igual, sino que siempre daría ventaja al oponente, cediéndole el primer turno y jugando el autómata sin uno de sus peones. Es de una arrogancia brillante. Demuestras tanta confianza en tu producto que la gente acude en masa solo por morbo. Querían ver si esa soberbia estaba justificada. Exacto. Y lo estaba. Con su nuevo operador escondido, un ajedrecista francés excepcional llamado Jacques Mugere, el turco barrió en Reino Unido. Jugando con desventaja, acumuló 45 victorias y apenas 2 empates y 3 derrotas. O sea, has exprimido la corte vienesa, a Napoleón, a los ingleses, has agotado el mercado europeo, básicamente. ¿Qué te queda si eres un maestro del espectáculo que busca nuevos ingresos? Pues cruzas el charco, llevas el show al nuevo mundo. Y así llegamos a la etapa americana de la máquina, que trae tela. En Estados Unidos el secreto ya empezó a tambalearse, ¿no? Sí, mantener un secreto se vuelve más difícil cuanta más gente lo observa. En Estados Unidos, Malcel recluta a su operador más famoso y duradero, un talento alsaciano traído desde París llamado William Schlumberger. ¿Y empieza la locura colectiva allí también? Empiezan las exhibiciones en Nueva York, Boston, Filadelfia, y sí, es un éxito masivo. Ganan a figuras ilustres como Charles Carroll, un anciano de 89 años que había sido uno de los firmantes de la Declaración de Independencia. Aunque, ojo, que leyendo los registros no eran invencibles. Las crónicas recogen una sonada derrota contra una dama de la alta sociedad en Filadelfia, la señora Fisher. Cierto, la señora Fisher le ganó, pero lo más relevante literariamente de esta gira ocurre en Richmond. Edgar Allan Poe asiste a una exhibición y se obsesiona con el turco. Edgar Allan Poe, el de los cuentos de terror. Él mismo se sienta a escribir un larguísimo ensayo analítico intentando deducir cómo funciona la máquina. Y lo más paradójico de todo es que, siendo Poe una mente deductiva brillante, casi todas sus conclusiones principales sobre el funcionamiento interno estaban equivocadas. Es que eso es muy fuerte. Es un texto literariamente precioso, pero técnicamente errado. Poe comete un error de base tremendo. Argumenta que la máquina tiene que ser un fraude humano por una lógica muy peculiar. Sí, su lógica determinista. Él decía que si una máquina puramente mecánica se pudiera programar para ganar, entonces jamás, bajo ninguna circunstancia, perdería una partida. Creía que un sistema mecánico sería absoluto y perfecto. Claro. Espera, pero ¿por qué falló Poe en esa lógica tan a priori aplastante? Porque estaba ignorando lo que llamamos la complejidad combinatoria del ajedrez. El ajedrez no es un reloj de péndulo o una máquina de hilar. Tras solo 3 movimientos por bando, hay más de 9 millones de posiciones posibles en el tablero. Es matemáticamente imposible preprogramar eso con engranajes de latón. Tenía que haber una mente dinámica detrás, adaptándose, claro. Exacto. Poe no entendió esto, y además creyó, erróneamente, que el humano escondido miraba el tablero a través del pecho de la figura, que él imaginó que era semitransparente. Una teoría imaginativa, pero falsa. Pero a pesar de los ensayos de Poe y los debates filosóficos, al final lo que rompe la magia no es la intelectualidad. Es la cruda realidad del clima. Ah, el famoso incidente de Baltimore en 1827. Sí. En medio de una brutal ola de calor estival, Malcel está haciendo su exhibición habitual. Imagina la escena. Schlumberger está dentro de la reducida caja de madera, agobiado por el calor tremendo de Baltimore, con la temperatura subiendo y además con una vela encendida justo a su lado. Madre mía, tiene que ser asfixiante. ¿Literalmente jugándote la vida por una partida de ajedrez en un cajón? Totalmente. Así que, a punto de desmayarse, Schlumberger da la señal de emergencia desde dentro. Malcel corta rápidamente la exhibición, pero Schlumberger no aguanta más y sale apresuradamente del escondite buscando aire fresco. ¿En pleno teatro? El público de la sala no lo llega a ver directamente,
Pero el infortunio quiso que hubiera dos adolescentes subidos al tejado de un edificio contiguo, fisgoneando por una ventana trasera, y vieron claramente a un hombre sudoroso salir del interior del autómata. Y claro, estos chicos van corriendo, se lo cuentan a su padre, y la historia termina filtrada a la prensa. Aparece publicado en primera plana en el Baltimore Gazette. El gran secreto revelado al mundo. El emperador está desnudo. Sí, la prueba definitiva. Pero aquí viene mi mayor cortocircuito mental con toda esta historia. La gente se negó a creerlo. Tienes un artículo de periódico y testigos oculares, y la sociedad mira para otro lado. ¿Por qué pasa esto? Esto plantea una pregunta importantísima. Es quizá el aspecto psicológico más fascinante de todo el asunto. Es un caso de estudio de manual sobre la disonancia cognitiva. ¿Cómo reaccionó la gente entonces? La narrativa oficial de otros periódicos y del público general fue decir: ese artículo de Baltimore seguramente es un truco publicitario inventado por el propio Malsell para vender más entradas en la siguiente ciudad. ¿Se autoengañaban? La realidad era demasiado aburrida. Aceptar que la máquina prodigiosa, el intelecto de madera que humilló a Napoleón, no era más que un cajón sudoroso con un francés cansado dentro. Era matar la fantasía de golpe. Claro. Y los seres humanos a menudo preferimos salvaguardar la magia antes que abrazar una verdad mundana. Queremos creer en la magia. O sea, es así de simple. Así es. Pero ninguna gira dura para siempre, y el ocaso de esta historia es tan dramático y teatral como su propia existencia. La tragedia golpea en un viaje a Cuba, en 1838. ¿Un viaje funesto? Muy funesto. En La Habana, Schlumberger contrae la fiebre amarilla y fallece. Melzel pierde a su mano derecha, a su secreto mejor guardado y el motor de sus ingresos. Y Melzel no lo soportó, ¿no? No. Habiendo acumulado muchísimas deudas, cae en una profunda depresión, empieza a beber en exceso y muere poco después en un camarote del barco que lo traía de regreso a Estados Unidos. Qué final más lúgubre. Y tras pasar de mano en mano por varios acreedores, el viejo turco ya desgastado termina arrinconado en el Museo Chino de Filadelfia, tras ser reconstruido por el doctor John Kearsley Mitchell, que casualmente era el médico personal de Poe. Todo queda en familia. Y allí se queda hasta la noche del 5 de julio de 1854. Se desata un incendio masivo en un teatro contiguo que acaba devorando el museo por completo. Las crónicas recogen un detalle que parece sacado de una novela. Lo del hijo de Mitchell, ¿verdad? Sí. Cuentan que el hijo del doctor, Silas Mitchell, llegó a contemplar las llamas y juró que, por encima del ruido ensordecedor del fuego destruyendo la madera, le pareció escuchar a la vieja máquina emitir un último estertor gutural, Echec. Piel de gallina. Y fue precisamente ese mismo Silas Mitchell quien, 3 años después del incendio, en 1857, publicó una serie de artículos revelando por fin, y con todo lujo de detalles técnicos, cómo funcionaba el autómata. O sea, el secreto del turco se hizo público cuando ya solo quedaban cenizas de él. Exacto. Y con el engaño al descubierto, mucha gente asume hoy que el turco no fue más que un fraude histórico, una mera nota a pie de página sobre la credulidad humana. Pero yo quiero desafiar un poco esa visión facilista. Revisando los documentos, hay un detalle que cambia todo el paradigma. El turco no fue solo una estafa. Actuó como un catalizador real para el progreso tecnológico. Y la prueba irrefutable de esto se llama Edmund Cartwright. El reverendo Cartwright, un hombre que revolucionó la industria textil, nada menos. Fíjate en esto porque es alucinante. Cartwright estaba en Londres en la década de 1780. Ve al turco jugar al ajedrez, creyendo que es una máquina real, 100% mecánica. Se traga el engaño por completo. Y se queda tan impactado que vuelve a casa y hace el siguiente razonamiento deductivo. Si la ingeniería moderna es capaz de construir una máquina que puede calcular y ejecutar la infinita variedad de movimientos que requiere un tablero de ajedrez, seguro que es 1000 veces más fácil construir una máquina que se limite a hacer los movimientos repetitivos de tejer hilos. Lógica pura. Y bajo esa falsa premisa, diseña y patenta el primer telar mecánico, sentando unas bases críticas para la revolución industrial. Es un salto argumental maravilloso. Nos demuestra cómo la ficción a veces ejerce de motor indiscutible para la ciencia real. La pura imaginación de lo que podría llegar a ser una máquina pensante inspiró a ingenieros reales a atreverse a intentarlo en la realidad. Totalmente. Fue la promesa del turco, aunque fuera falsa, la que abrió la puerta psicológica a la automatización.
Tuvimos que esperar más de un siglo, hasta 1912, para que el español Leonardo Torres Quevedo construyera el ajedrecista. Esa sí que era de verdad. Sí, una máquina pionera que usaba electroimanes reales para jugar finales de ajedrez de forma puramente autónoma, sin nadie dentro. Un puente de innovación y fascinación que, indudablemente, culmina en el año 1997, cuando el superordenador Deep Blue de IBM logró por fin la promesa que Kempelen solo pudo simular: derrotar, usando puramente circuitos de silicio y líneas de código, al gran maestro mundial de ajedrez, Garry Kasparov. Si hacemos un balance de todo esto, la existencia del truco mecánico es mucho más que la historia de un truco de magia bien ejecutado. Es la historia de cómo se engañó a las cortes europeas, a estadistas ilustrados y a millones de espectadores durante 84 años, combinando solo 3 elementos. A ver, resúmelos. Una ingeniería relojera brillante, un dominio táctico del ajedrez y, sobre todo, un entendimiento casi perfecto y manipulador de la psicología humana y sus expectativas. Lo cual nos deja con una reflexión final brutal para los tiempos que corren. Hoy en día, todos vivimos rodeados de algoritmos invisibles. Inteligencias artificiales que escriben textos, generan imágenes hiperrealistas o toman decisiones de crédito para darnos una hipoteca. Y todo nos parece magia pura. Una tecnología intocable e infalible. Y sin embargo, si miras detrás del telón de esas grandes empresas tecnológicas, descubres que la historia se repite de formas insospechadas. La autonomía de nuestras máquinas modernas no es tan perfecta como nos hacen creer desde marketing. Para nada. Sabiendo cómo funcionaba el turco, da muchísimos escalofríos pensar que gran parte de las llamadas inteligencias artificiales de hoy dependen del trabajo silencioso, mal pagado e invisible de miles y miles de seres humanos. Trabajo en la sombra. Personas al otro lado del mundo que se pasan el día etiquetando datos a mano, moderando contenido tóxico o corrigiendo errores del algoritmo detrás de la pantalla para que la máquina parezca brillante e inmaculada ante nosotros, los usuarios finales. Es una analogía escalofriante, sí. Nos hace plantearnos una pregunta final que dejo ahí flotando para quien nos escuche hoy. Viendo esto, ¿acaso hemos superado realmente la época del turco mecánico? ¿O lo único que hemos hecho ha sido construir un mueble digital muchísimo más grande, escondiendo aún mejor a las personas que están dentro moviendo los hilos? Quizá la imagen de aquel maniquí otomano siga mucho más viva entre nosotros de lo que queremos admitir.